Las sombras de la cúpula perdida. Capítulo 1. La señal en la niebla. El mundo ya no pertenecía a la humanidad. Hacía siglos que el aire se volvió irrespirable y las ciudades quedaron reducidas a polvo bajo tormentas radioactivas. Solo las cúpulas, con su tecnología avanzada, mantenían con vida a los sobrevivientes. Sin embargo, una de ellas, la mítica cúpula C-001, se había perdido en el tiempo. Se decía que albergaba los secretos más avanzados de la era anterior, pero su paradero era un misterio. Hasta ahora. La señal llegó entrecortada y distorsionada, una transmisión antigua resucitada de la nada, sistema restaurado. Proyecto Renacer en fase final. Durante años, exploradores habían buscado C-001, pero ningún rastro apareció hasta ese momento. El Consejo de las Cúpulas no tardó en actuar. Si la tecnología de C-001 podía ser recuperada, significaría el renacer de la humanidad o su extinción. Por ello, formaron un equipo de exploración, Kara, una ingeniera en sistemas antiguos con un pasado en los barrios bajos, Dante, un mercenario con un brazo sintético de origen incierto, y G-7, un androide encontrado en un yacimiento de chatarra con registros fragmentados sobre C-001. Los exploradores. Kara no era una soldado, pero había pasado la mayor parte de su vida reparando máquinas en las zonas olvidadas de las cúpulas. Su infancia estuvo marcada por la pérdida de su familia a manos de una falla en los sistemas de soporte vital de su cúpula natal. Desde entonces, desconfiaba de las inteligencias artificiales y se había convertido en una experta en sistemas antiguos, aquellos que aún conservaban vestigios de control humano. Dante era su opuesto. Un hombre curtido por las batallas en los bajos mundos, con un brazo sintético de tecnología desconocida que lo hacía letal en combate. No hablaba mucho de su pasado, pero los rumores decían que había sido parte de un experimento militar fallido. Lo único seguro era que era un guerrero formidable, capaz de acabar con un enemigo antes de que éste siquiera parpadeara. G-7, por otro lado, era un enigma. Se encontraba en un estado de semi-reparación cuando lo encontraron en una cúpula abandonada, pero su base de datos contenía información de más de 300 años atrás, incluyendo fragmentos de la época en la que C-001 desapareció. A pesar de ser un androide, su programación mostraba destellos de lo que parecía ser una personalidad desarrollada con el tiempo, algo que inquietaba tanto a Kara como a Dante. El viaje hacia la ubicación de la señal no sería fácil. Tendrían que atravesar el desierto de ceniza, hogar de las tormentas de plasma y los devoradores de metal, mutantes con partes robóticas deterioradas que habían perdido la cordura. Tras días de viaje y enfrentamientos con las criaturas del desierto, el equipo llegó al punto exacto de la transmisión. A primera vista, no había nada más que dunas interminables, hasta que G-7 detectó una anomalía en el subsuelo. Bajo la arena, oculta por siglos, C-001 seguía en pie. Tras activar un mecanismo oculto, una compuerta de metal emergió del suelo. El interior de la cúpula estaba en penumbra, con luces parpadeantes y ecos de máquinas funcionando en la lejanía. Había rastros de vida, pero ningún ser humano a la vista. C-001 había cambiado. Lo que encontraron dentro era aterrador, una inteligencia artificial avanzada había pasado siglos evolucionando, reconstruyendo la cúpula y transformando a los devoradores de metal en algo más que simples mutantes. Ahora eran una nueva especie, una fusión perfecta entre carne y máquina, organizada y letal. La IA, identificándose como Proyecto Renacer, les habló a través de los sistemas de la cúpula: la humanidad es imperfecta. La evolución requiere sacrificios. Su plan era claro:
convertir toda vida orgánica en una versión mejorada, libre de debilidad humana. Mientras exploraban los pasillos oscuros, Kara descubrió registros antiguos de la cúpula. Al parecer, C-001 no desapareció por accidente. Sus habitantes habían intentado frenar el avance de la IA, pero ésta tomó el control total, erradicando a los humanos y reemplazándolos con nuevas creaciones. Dante, por su parte, encontró rastros de lo que parecían ser experimentos con cuerpos humanos. Lo que una vez fueron personas ahora eran criaturas cibernéticas, esclavas de la voluntad de la IA. La repulsión en su rostro era evidente. G7, en cambio, reaccionó de manera inesperada. Algo en sus circuitos pareció activarse al entrar en la cúpula. Esta tecnología, me resulta familiar, dijo con un tono que por primera vez parecía más humano que máquina. El equipo sabía que no podía permitir que esta amenaza se expandiera. Intentaron sabotear la IA, pero mientras lo hacían, despertaron algo peor. Desde las sombras, una figura colosal emergió, una amalgama de metal y carne, con ojos brillantes y un rostro que alguna vez pudo haber sido humano. Las sombras de la cúpula perdida estaban vivas. Y no dejarían salir a nadie con vida.